Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Mai, por conectarte con nosotros. Estamos con Mai Lorenzo de Ashtanga Yoga Lugo, practicante de Ashtanga Yoga y una persona a la que tengo cariño y la que estoy muy contenta que está en el episodio de Voces del Yoga hoy. Gracias, Mai, por unirte. Bienvenida. Muchísimas gracias a vos, Carmen, por invitarme a formar parte de tu proyecto. Siempre es un placer y un honor inmenso desde mi corazón compartir espacios de trabajo contigo. Muchas gracias, Mai. La verdad es que te lo estaba diciendo cuando estábamos, antes de entrar en la conversación, te veo muy bien, te veo muy guapa, muy guapa. Muchísimas gracias. Tienes muy buena cara. El verano Bueno, tal vez. qué linda, muchísimas gracias. Sí, quizás a ver, el verano para todos es un momento del año que es rebosante, es de energías rebosantes, ¿verdad? Es vivificante. Más allá de eso y gracias a las jerarquías superiores que me van guiando en el mejor camino por el mayor y más alto bien, como siempre digo, estoy con muchos proyectos entre manos de esos que realmente te nutren el corazón, te elevan la vibración, te elevan la Ujú, resonancia, y compartiendo esos proyectos con personas que asimismo buscan sacar su mejor versión, las mm, suyas y las del entorno. Y eso para mm, mí me parece fundamental, o sea, no solo que uno escoja responsablemente y por libre albedrío trabajar en uno y lograr la mejor versión de uno, sino que creo que es sumamente importante el entorno, ¿verdad? La gente con la que uno se relaciona, los equipos de trabajo, los lugares a los que uno asiste, porque para los que somos más sensitivos podemos ver claramente temas energéticos de lugares y de personas que interrelacionan, porque son energías que realmente hay que pensarlo como un tramado de un género, de una tela, bien, que para que forme esa tela son muchos hilos que se entrelazan de diferentes maneras, ¿verdad? Para lograr un dibujo. Pues esto es lo mismo, o sea, los seres humanos se entraman entre sí para lograr algo más grande. Entonces es sumamente interesante cuando uno logra afinar la intuición y logra acercarse a seres afines con ese crecimiento, con el propio y con el crecimiento general. ujú, Es una belleza. Y yo creo que eso es lo que andás viendo. Cuando decís, mm. oh, qué guapa. Bueno, yo Estás creo muy que es eso, guapa. que es más que nada como se dice, ponerse los pantalones de la responsabilidad, de la automejora, de la elevación de la resonancia y de hacer buenas conexiones energéticas. Ujú. Toda esta... Hay varias cosas que me gustaría que hablásemos en el episodio de hoy. Como te decía también antes de estar en el aire, si es algo que puedo decir. Sí. Am, Tengo una cierta estructura en la mente, pero tampoco quiero que sea muy rígida. Prefiero que la conversación fluya. No obstante, hay cosas que sí que me gustaría que tratásemos, sobre todo en cuanto eres una persona muy, muy rica y tienes mucho que aportar, pero hay una de las cosas que, de hecho, lo estaba pensando esta mañana, llevo pensándolo un tiempo, pero esta mañana estaba hablando con una alumna precisamente de esto, de estas muchas veces ideas de autoridad que tenemos y ese, no idea de autoridad necesariamente, sino más bien esa necesidad de tener un ídolo. Y creo que es algo que se ve bastante en el mundo del yoga. Una cosa es tener un referente, una persona que te inspire, etcétera, pero parece cuando comienzas a idolatrar, cuando comienzas a poner en pedestales, cuando comienzas a poner a personas humanas en posiciones que realmente ah, no es que no les correspondan, pero realmente cuando empiezas a trabajar establecer esas jerarquías desde dentro de ti mismo hacia afuera, yo creo que o empezamos tal vez a equivocarnos un poco, ¿no? Empezamos tal vez a equivocarnos un poco, empezamos a estar un poco ciegos, a que realmente la responsabilidad recae en nosotros y
que las respuestas están dentro de nosotros. Una cosa es tener una guía y demás, pero es muy valiosa, por eso hay profesores, maestros, comunidades, etcétera. Y otra cosa es cerrar completamente la percepción a todo lo que ocurre dentro de nosotros. Y eso es algo que me interesa que hablemos hoy. No tiene por qué ser Mira, ahora. es interesante cómo muchas personas en el ámbito van trayendo esto un poquito, las cartas, estas cartas a la mesa. Hay muchísima gente, el otro día hablaba con una compañera de un curso que estoy tomando, que había entrado en crisis total y completa, pero crisis de llanto descomunal, porque de repente, o sea, una persona que practicante de yoga, no de Ashtanga Yoga, pero de yoga, también teniendo su gurú y todo desde hace muchísimo tiempo, y en un momento ella siente que como que si bien tenía a su gurú como con mucha devoción y con mucha estima, de repente le cae un clic espiritual en donde, no sé, algo se rompe y es como que ya no siente esa devoción ciega, total y absoluta. Una devoción ciega, total y absoluta que la otra persona tampoco le pidió, ¿bien? Porque no es del tipo de persona que le haya solicitado esto, pero sin embargo, yo lo que voy observando, y por el momento planetario y energético que estamos pasando, es que hay muchísimos seres humanos, y nosotros hablamos sobre todo del ámbito del yoga porque es al ámbito al que pertenecemos, en donde tenemos muchísimas tradiciones en donde se viene desde hace eones de generaciones y generaciones y generaciones de esto de el maestro y el discípulo, el maestro y el discípulo, el maestro y el discípulo. Que sí es cierto que para cierta parte de la historia de la humanidad fue realmente una herramienta necesaria, esto de tener el maestro y el discípulo, y en su momento el discípulo se iba a vivir a la casa del maestro y se quedaba ahí, ¿no? Atendiéndolo y haciendo cosas, ese era como el pago, o sea, algún tipo de pago tiene que haber, ya sea energético, de tiempo o de dinero hoy día, bien, pero algún tipo de pago tiene que haber. Y se quedaba aprendiendo bueno, de su gurú, de su maestro, ¿verdad? Pero la realidad también es que eso meritaba que fuera en otro momento de la humanidad, en otro momento evolutivo y ascensional, con un nivel de conciencia diferente. Hoy día, el humano que están haciendo, la raza humana que están haciendo, poco a poco se va dando cuenta y se va despertando en crisis existenciales y espirituales. Esto le va a pasar a cualquier persona que esté ciegamente enganchado en esos roles de maestro, estudiante o gurú y discípulo. Es que le va a suceder o le va a suceder. Y esas crisis van a venir por el hecho de que ahora mismo se está despertando en toda la humanidad, porque por plan divino esto es o es o es, no hay otra opción. Se está despertando en cada humano el Cristo interno, y el Cristo interno, que es el propio maestro o maestra interior, esa esencia divina que nos habita a todos, no está asociado a un tema religioso, que por ahí sí se nos puede ir mucho la olla, porque al decir Cristo pensamos en lo católico, en lo cristiano y así. No, el Cristo viene de cristal, la palabra Cristo viene de cristal, y habla justamente de esa esencia divina incorruptible, elevada y totalmente conectada a la fuente que nos habita a todos. Entonces, de repente, cada vez más personas están llegando a tener esta crisis, y más digamos, en lugares en donde uno está acostumbrado a tener un maestro y un discípulo, o lo que fuera, un gurú y un discípulo, ¿verdad? Porque quizás hay en otros, vamos a decirle, rubros, entre muchas comillas, en donde este tipo de relaciones no están así, pero nosotros vivimos ese tipo de dinámicas de relaciones, ¿verdad? Y esto es lo que se está cayendo totalmente a pedazos, y se está cayendo totalmente a pedazos porque está empezando a manifestarse
sí o sí, o sí o sí, o sí o sí, el Cristo interno de cada uno. Muchas personas van a entrar en crisis y a muchas otras no les va a gustar mucho eso, porque, a ver, la realidad es que hay psiques y psiques de diferentes formas de ver la vida, ¿no? Con el bagaje emocional, psicológico, energético, las vidas que hemos tenido cada uno, el historial kármico, el historial álmico, los contratos álmicos que cada uno tiene. Y yo lo que digo y pienso es que, bueno, la realidad es que todos aquí estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con los niveles de conciencia que tenemos. Nada está mal, todo está bien, cada cual tiene su contrato álmico, su historia, sus experiencias a vivir, y la realidad es que yo no puedo más que ocuparme de la propia. O sea, no puedo ser más responsable que de la propia historia y de la propia forma en la que yo escojo vivir esta vida, ¿verdad? Y cada cual tiene que hacerse responsable de la vida que está creando, de la vida que está co-creando, de la vida que está manifestando en la más alta densidad de la materia. Y este tipo de dinámicas, de relaciones, se van a empezar a romper. O sea, la realidad es que esto no sigue mucho tiempo más. Algo que nosotras estábamos muy acostumbradas porque es la tradición, ¿no? Y bueno, pero la realidad es que todo está en constante movimiento y esto no iba a durar para siempre. Y ahora mismo estamos en el momento exacto histórico, evolutivo de la raza humana, en donde esto se cae a pedazos por todos lados, porque se trata un poco de tener una figura de autoridad, y esto tiene que ver muchísimo con la figura masculina, la figura paterna, o cualquier figura a la que le hayas puesto, ¿verdad? Que le hayas puesto ese rol, no necesariamente tiene que ser un hombre físico, digamos. Y tiene que ver un poco con esa dinámica de relación, el tema de tener un maestro, una maestra, o sea, al fin y al cabo está hablando de una figura de autoridad, y eso está directamente relacionado con el divino masculino, un divino masculino que está vapuleado y golpeado y degradado asquerosamente. Entonces, en algún momento esto se iba a caer, y la realidad es que se está cayendo ahora. Y habrá personas que lo entiendan y se desapeguen de esas formas, y está muy bien, con amor, y ojalá sea así para todos. Pero hay otras personas que no están preparadas para desapegarse de esas fuerzas de poder. Repito, nada está mal, todo está bien. O sea, al fin y al cabo, cada cual, de acuerdo al nivel de conciencia que tiene, está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene. A mí me gusta poner este ejemplo. Imagínense un niño que está en jardín, 4 o 5 añitos, un niño pequeñito. A ese niño pequeño vos no le podés pedir que entienda el contenido de, no sé, una cátedra universitaria, o de un máster, o de un doctorado, porque es un niño pequeño de 4 o 5 años y necesita tener el contenido que se le puede ofrecer en una clase o en una formación para una criatura de 4 o 5 años. Esto es más o menos así. Hay niveles de conciencia que son de 4 o 5 años, álmicamente hablando, energéticamente hablando, y es que, ¿qué le vas a pedir que entienda? No se le puede obligar, ni se le puede pedir que dé más de lo que tiene en sí. Es que no puede dar más, ninguno de nosotros puede dar algo que no tiene. Eso no existe, solo podemos dar lo que está dentro nuestro. Y es un tema chirriante, si querés verlo de esa manera, más en escuelas en las que estamos muy acostumbrados a tener esta figura de poder. A mí me gusta quizás ver la figura de los maestros, que nosotros estamos acostumbrados a llamarlos maestros, quizás cambiarle el significado a esa maestra, a esa palabra, más como si fuera, es esto, a mí me gusta mucho la palabra instructor, instructora, es alguien que te instruye, bien, alguien que te instruye, es como mencionabas anteriormente, alguien que da herramientas,
Bien, alguien mm, que, un ujú. facilitador de procesos, alguien que te ofrece información, data, bien, que luego uno va a ver de Ujú, qué manera la aplica y si le sirve, si no le sirve, si, bueno, mm, de este profesor tomo esto porque esto realmente me sirve para nutrir mi camino, bueno, de este, esto la verdad que no, esto no, no resuena conmigo, bueno, pero quizás de aquel, ok, esto sí resuena. Para los propios procesos de crecimiento. Y hay que comprender que no hay, en la vida espiritual no hay los límites, no es aquí termina uno y aquí empieza otro. O sea, yo considero y creo y realmente recomiendo que una persona que está construyendo su espiritualidad tiene que buscar nutrirse de muchas fuentes y de eso ver realmente qué me sirve a mí. ¿Qué mm, me sirve a mí? ¿Qué me nutre? ¿Qué me hace crecer? ¿Qué me hace estar más despierto, más presente, mm, ¿bien? En amor en esta vida? ¿Qué me sirve de todo esto? No estoy yo, ¿eh? Yo, esto hablo desde mi experiencia, no estoy para nada de acuerdo con exigirle o pedirle a un alumno, por ejemplo, que solo estudie conmigo. Y no, y solo mm, estudia conmigo, y si no estudias solamente conmigo, entonces listo, no estudias más. mm, O sea, si yo me escucho diciendo esas palabras, digo, wow, qué nivel egocéntrico. O sea, es un nivel que digo, mm. ¿quién soy yo para negarle a la otra persona que haga lo que sienta, lo que le interesa? Y eso es un poco la manera en la que voy viendo que estas dinámicas se van cayendo a pedazos, se Mm. van cayendo a pedazos. Fíjate, muchas veces esto, has dicho muchas cosas interesantes, pero por aterrizar un poco el tema, esto último que has dicho justo, am, es solamente, ¿no? You take one guru, ¿eh? Tienes un guru. Ujú, O solamente estudias con una persona, solo practicas con una persona, cuando al final el desarrollo espiritual no es solamente ir a una sala de yoga ujú, determinada con un profesor determinado a que te ajusten. Es una visión bastante limitada, muy restringida. Pero bueno, si nos lo llevamos a ese ámbito, creo que esas exigencias de solamente conmigo, y es algo que am, creo que es parte del trabajo interno de la persona que toma el rol de profesor en ese momento. Es parte del trabajo interno de mío, por ejemplo, si estoy al frente de la sala o de la persona que está al frente de la sala o bueno, en ese momento. Ah, lo que voy a decir va a sonar un poco obvio, pero no lo es tanto, sinceramente. Si ves alrededor todo lo que hay, no es tan obvio. Y es que debemos reconocer la libertad individual de las personas, lo que tú llamas libre albedrío, ¿no? Libertad individual. Igual que si tú tienes un marido o un novio o un amigo, debes hacer tu propio trabajo interno para presentarte como Mai o como Carmen, o como quien quiera que seas, de la forma según la cual ah, presentarte desde la pureza, desde la honestidad, desde un lugar en el que te sientes estable, con tus más y tus menos, todos tenemos nuestras luces y mm, nuestras sombras, ¿no? Pero bueno, desarrollas esa conciencia, desarrollas esa confianza, desarrollas también ese amor propio y bueno, pues esta soy yo y esto ya está. Vamos a ver qué pasa. Pero no puedes obligar a las personas, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero eventualmente la vida te va a enseñar que las personas son entes libres y creo que entrar en juegos de poder y en ciertas incluso manipulaciones de solo conmigo, solo de esta forma, solo etcétera, etcétera, y empezar a establecer esas jerarquías, creo que al final el individuo, yo creo que el alma de la persona tiende a la expansión, no tiende a la restricción. Cuanto más yoga haces, cuanto más te adentras en el camino espiritual, más empiezas a despertar. En algún momento puede, en función de la persona y de su camino, puede tratarse de 2 semanas, 2 meses, 2 años o 20, pero en algún momento va a ocurrir, vas a despertar, algo va a hacer clic
y vas a decir qué estoy haciendo. Entonces esos juegos, esas pretensiones que no son realistas, al final se caen, se hacen añicos. Por eso, algo tal vez que me interesa que hablemos es, bajo tu punto de vista como practicante, como profesora, tú también llevas una sala. Entonces, que una persona que lleva una sala esté hablando de esta manera es también bastante interesante, ¿no? Porque, por un lado, la sala es una comunidad, es también un negocio, es una forma de vida, ¿no? Al final yo comentaba a uno de mis alumnos de yo quiero gente libre que venga aquí porque lo decide, no porque crea que tiene que venir. Pero eso, en un corto plazo, no es una buena estrategia de negocio. En el largo plazo sí, pero en el corto plazo no. En el corto plazo lo bueno es como, como la obligación, ese machaque. Pero que una persona que lleva una sala, por ejemplo, como tú, que esté hablando de esta manera, es interesante. Y muchas veces como, para el que nos esté escuchando, cómo haces que los dos mundos de alguna manera encajen. Esta idea de desarrollar el maestro interno, conectar con tu intuición, ir haciéndote cada vez más confiado en ti mismo, ir liberando dependencias y apegos y aún así tener la guía de una persona, contar con la guía más allá de la práctica de asana, en asana y en otras muchas cosas. ¿Cómo encajas esos dos mundos? Bueno, mira, primero, para poder comprender por qué durante tantos años vivimos ese tipo de dinámicas en relaciones, hay que comprender que si a los hechos me remito, en la historia de la humanidad, en algún momento, para poder transmitir el conocimiento, el real conocimiento al que hoy cualquiera tiene acceso, cualquier ser humano realmente tiene acceso, esto sí se tenía que sostener para sostener la pureza, ¿bien?, de los conocimientos herméticos que había que transmitir. Sí que se necesitaba esto de maestro, discípulo o logias, o inclusive iban en el underground porque sacaban la cabeza y venga, a cortarle la cabeza, te perseguía la Inquisición, o sea, en otro momento, es que esto es historia de la humanidad básica, que creo que cualquier persona, no hace falta ser físico cuántico, ¿bien?, ni tener un doctorado o un máster en nada, creo que es algo lógico para todos. Dentro de la historia de la humanidad, para poder preservar esos conocimientos y la vida, sí es cierto que estas dinámicas tuvieron que suceder. Pero a partir del año 2012 todo eso se cayó, es que se cayó porque terminó un plan divino que iba acorde con ese tipo de dominación, vamos a decirles, dominación. Entonces todo eso se abrió por completo y me causa mucha ternura y sin embargo te lo comprendo y te abrazo enormemente, esto de pensar que, porque sí es cierto, nosotros al estar al frente de una sala, la realidad es que es un negocio. Yo como digo, imagínense que a mí el dueño de la sala me cobre el alquiler en euros, no le pago con abrazos. Entonces, tengo que, claro, es que lo que digo, o sea, a ver, el día en que todos lleguemos a pagar con abrazos, no cobramos dinero, pero mientras tanto hay que cobrar el papelito de color para pagar los alquileres, para pagar los servicios, para pagar los impuestos. Entonces, sí o sí, o sí o sí, hay que tomarlo como un negocio, ¿bien? Porque es un intercambio de energías de diferentes formas. Pero digo, me da mucha ternura este concepto de decir que mencionás de que al corto plazo o al largo, mediano plazo. Y lo cierto, Carmen, es que uno no puede pensar en la abundancia de forma carente. Son conceptos que no van nunca de la mano. Y uno no puede pensar, o sea, si yo te abro mi espacio es para darte la bienvenida y para acompañarte de la mano a brindarte herramientas que vos, por tu propia responsabilidad y porque vos mismo te las subes, ¿bien?,
y hagas tu proceso, que no son fáciles, porque autoestudiarse, autoobservarse, o sea, uno saca muchas cosas de ahí adentro, no solo de esta vida, hay muchas cosas que sanar. Ok, yo te doy la mano y te acompaño y te brindo herramientas, pero finalmente el responsable de ese proceso es cada uno. Y mi sala está abierta a que tenés ganas de iniciar un proceso, venga, te acompaño. Es como, va a sonar un poco escatológico, pero es bastante gracioso y esto es fácil de entender. Yo te puedo acompañar de la mano a la puerta del baño, ¿bien? Pero después no me puedo sentar en el inodoro a hacer tus cosas, eso lo tenés que hacer vos. O sea, es un concepto escatológico, sí, perdón, pero la verdad que es muy fácil de entender para cualquier persona. O sea, los instructores acompañamos a la puerta del baño y luego el alumno va y se sienta al inodoro y hace lo que tiene que hacer, pero no podemos hacer más que eso. Y eso tiene que ver con una energía, justamente hoy estoy desde la mañana queriendo postear justo material acerca de esto. Eso tiene que ver con realmente resonar en abundancia. La abundancia nunca jamás puede ser carente y limitante. Mi escuela está abierta para quien quiera venir a hacer, a empezar, a continuar, o de paso, o lo que sea, ese proceso de autosanación. Y estará el tiempo que tenga que estar, y van a estar los que tengan que estar, ni uno más, ni uno menos. Y al final, por una cuestión de resonar en abundancia, esto es algo ilimitado. Yo no sé si te acordás que hace unos años atrás se puso como muy de moda esto de la ley de atracción, y bueno, todo eso, sacaron como unos libros, me acuerdo, en su momento. Claro, pero esa información que estaba muy bien para alguien que recién empieza, como en el mundo de la metafísica y ese tipo de cosas, le faltaban un par de vueltas de tuerca, sí, que tiene que ver justamente con modificar el campo cuántico de uno. Ya estamos hablando de física cuántica, y esto no falla. Es que no hay posibilidad, no hay fallo, como dicen aquí, no hay fallo. Si vos modificás tu campo cuántico, finalmente es lo que vas a manifestar en la más alta densidad de la materia. Porque uno, viviendo un poco la vida, se olvida de lo grandioso que es. En la vida aquí te perdés de verte como un milagro. Nos perdemos en el día a día, en el estar en esta 3D, que hay que trabajar para pagar cuentas y tengo que cumplir horarios y no sé qué, ¿no? Y es como que todo el sistema, todo lo que conocemos como Matrix, ¿bien? Matrix 3D, porque Matrix va a haber siempre, pero particularmente la de la tercera dimensión, fue sumamente negativizada y todo preparado para que el ser humano no conectara con esto que a mí me gusta llamar, que lo dice una amiga muy querida de México, la grandiosidad, ¿verdad? Que tenemos dentro, y que habla de ese campo cuántico en donde uno empieza a experimentar en sí mismo, ¿bien? Porque al fin y al cabo, si cada uno no lo experimenta en sí mismo, no deja de ser, como digo, la Mai, una loca hippie que te está hablando de cosas totalmente intangibles, pero hasta que no lo experimentes en vos, no voy a dejar de ser alguien externo, una hippie galáctica que te está contando cosas rarísimas, ¿bien? Pero bueno, yo invito a todo el mundo a que vivan la experiencia, hagan su camino, conéctense, hay un montón, hoy día hay una cantidad de herramientas descomunales para despertar esa divinidad, para afinar muchísimo más la intuición, para trabajar la telepatía, para trabajar viajes astrales, para trabajar sueños lúcidos, para trabajar el campo cuántico, para manifestar lo que queremos manifestar. Hay un montón de herramientas. En otro momento, por eso digo, al que quería decir eso, venga, te cortaban la cabeza, te colgaban, te quemaban en una hoguera, o... Claro, y muchas de nosotras vivimos eso, o sea, muchas de nosotras fuimos las brujas que quemaron, muchas. Seguro. Entonces, dentro de lo que es el historial álmico, traes registros de dolor, que también hay que sanar, porque si no, seguís viviendo en carencia.
seguís viviendo en el pensar el no puedo compartirme, no puedo brindar, mejor me quedo en el molde, me quedo calladita, ¿no? Mejor me sostengo en estas relaciones tóxicas de autoridad, como mencionamos, ¿bien? No, mejor me quedo ahí, porque esto es lo socialmente, lo que la comunidad ve que es correcto, lo que... Y yo últimamente, te digo, de hace poco tiempo aquí, viví ciertas situaciones que expandieron mi extrasensorial, pero a una potencia, no sé, no me había pasado nunca. Y de repente empiezo a canalizar y a ver un montón de cosas, a recordar vidas pasadas, a recordar un montón de cosas, que está bien, todo ese material finalmente, y siendo terapeuta holística, además de profesora de yoga, me sirve para mí, para mi plan álmico, para lo que yo tengo que hacer y para la misión de vida, que nosotros en yoga lo conocemos como dharma, ¿bien? En mi contrato álmico, ¿para qué bajé? ¿Qué es lo que vine a hacer aquí? Y finalmente, y aunque yo siempre digo, me iría a vivir al medio de una montaña por allá y que el que me quiera ir a visitar que suba, ¿no? Aunque me encantaría hacer eso, no, pero desde arriba no me dejan, tengo que trabajar con gente. Mi trabajo es ayudar a que la gente recuerde, la divinidad interior. No soy dadora de recuerdos, que en algún momento también hubo dadores de recuerdos. Yo no te doy recuerdos, te ayudo a que recuerdes, porque con las herramientas y las terapias que tengo y la formación que tengo, te acompaño y te ayudo en el proceso de recordar tu propia divinidad. Hasta ahí llega mi trabajo. Hasta ahí llega mi trabajo. Hay un plan divino mucho más grande para todos. Entonces, a mí lo que me pasa es que cuando empiezo a ver esto y empiezo a ver auras y empiezo a ver, me está pasando muchísimo últimamente el poder ver cómo la gente está, ¿cómo decirte?, infectada energéticamente, o eso me está pasando mucho el ver a las personas y de repente que canalizar de dónde el origen del alma, de dónde viene el alma, eso también me está pasando un montón. Entonces, al fin y al cabo, cuando empezás a percibir, te abrís a percibir un poco más todo esto, tenés que ser humilde, porque sos una pieza más dentro de un plan divino enorme. Vengo a servir al plan divino para la raza humana, y nada, y es que solo quiero eso. O sea, esa es mi tarea y esa es mi misión, ayudar a recordar, entregar herramientas para que cada ser humano, por su propia libre voluntad, porque no se puede obligar a nadie a nada, ni lo intento, recuerde. Entonces, ahí tenés la interrelación de lo que decís, bueno, ¿cómo unís esto? Bueno, a mí me tocó estar en este cuerpo, en este envase biomolecular, que hoy conocemos como MAI, pero no soy este cuerpo, vengo de otro lado, tengo muchísima información, muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría en ese orden, ¿no? Porque es data, integración y finalmente el conjunto de ambas. Y estoy aquí como mensajera y servidora de un plan divino mucho más grande. Y cuando empiezo a ver todo eso yo no sé si alguna vez te ha pasado, es como pensar, por un lado pensar, ¡guau! Qué chiquitos, qué diminutos que somos en este universo, un planetita ahí chiquitito, en un universo de millones y millones y millones y millones de estrellas, que es parte de un multiverso, que es parte de un omniverso. O sea, estamos hablando, y sin embargo, comprender y poder percibir lo grande que somos, lo especial que es la raza humana, lo especial que es cada persona con la que me cruzo. Yo le digo a los chicos en el Yala, digo, yo me quedo quieta porque si no
cualquiera me manda un psiquiatra, a un psiquiátrico, ¿no? Pero de repente los miro practicando, es que sí, esto es, pero se los digo y se me ríen, eso se ríen conmigo. Los veo practicando y me nace con un amor que o sea, no tengo maneras de expresarlo, pero el amor es total agradecimiento de verlos, de que hayan venido a encarnar aquí, a este planeta, en este tiempo de densidad, en este tiempo de dualidad, cada uno con su bagaje de sus vidas pasadas, lo que sea que hayan vivido en esta vida, y los miro y digo, es como que digo, gracias, gracias, gracias por venir, no a la sala, al planeta Tierra. Gracias por bajar al planeta Tierra, a hacer lo que sea que hayas venido a hacer, porque cada rol es sumamente importante, sumamente importante. No, el maestro Jesús, como digo, que yo digo que bueno, no era ningún tonto, ¿no? No era más importante que cualquiera de nosotros. Y él lo sabía, y él nos lo dijo, nos lo dejó dicho. Ustedes harán mejores y más grandes cosas que yo. A ver, si lo dijo el maestro Jesús, digo, o sea, me pasa eso, que yo veo y digo, ¡guau! Pero es que mirá estos seres manifestados aquí que bajaron, que decidieron venir a ayudar en este proceso de la humanidad. Y digo, y en este tiempo particularmente, tan tumultuoso, fíjate toda la porquería que está saliendo con tema de cómo están ahora mostrando lo que venimos trabajando hace mucho en el astral, el tema de la pedofilia, el rescate de los niños y todo eso. Eso se viene trabajando, quizás ahora recién uno lo ve a través de la película del documental que salió. Pero eso vamos, que lo venimos trabajando rescatando almas en el astral de niños abusados por pedofilia hace mucho tiempo. Y los trabajadores o los que somos más sensitivos ya teníamos conocimiento de todo eso y de otras tantas cosas más que espero que las puedan sacar a la luz muy pronto. Pero ahí lo ves, hay un plan más grande, Carmen, hay un plan más grande y cuando miro a la gente y digo, ay, ojalá, o sea, es mi deseo de todo corazón que se pueda despertar ese ser divino que habita ese cuerpo y que pueda empezar a ver todo esto que yo veo y que desde mí no puedo ser más que una persona contándote algo, pero porque lo veo yo, pero claro, al ser contado de algo que veo yo no deja de ser algo externo a la persona que me está escuchando. Entonces uno del otro lado, como te digo, podría pensar, bueno, esta hippie loca, vaya a saber qué se fumó y en qué anda. Es que es un poco así, hasta que no lo experimente cada persona en sí mismo y cada persona pueda abrir todos los múltiples canales y los otros 15 sentidos que todos los seres humanos tenemos, y se empieza a conectar a la calle, y se empieza a conectar a la fuente, y al elevar esa resonancia y conectarse ahí, hay muchas cosas que se disuelven, Carmen. Hay muchos juegos de poderes, mucha ilusión que se disuelve. Hay muchas de esas cosas que, por ejemplo, en mi realidad no existen. No existen, pero es que no existen porque mi banda de resonancia no se une con las bandas de resonancia que están en energías más bajitas. Entonces, en mi realidad, la realidad que yo co-creo con mi forma pensamiento, hay muchas figuras y muchas situaciones que es que simplemente no existen. No son, es que ni siquiera no es que... No existís, no existís en mi realidad, no existís. Y tampoco hay forma cuando uno puede construir ese ser divino y elevar la resonancia de esa forma, tampoco hay manera de que te puedan parasitar energéticamente, de que te puedan manipular. No, uno ahí, estando en conectándote con el acá, ya no hay manera de que, sí, no digo que no lo vayan a intentar, es como decís vos, bueno, intentarlo, lo van a intentar porque, al fin y al cabo, niveles de conciencia, para gustos los colores, ¿verdad? Como dicen aquí también lo mismo. Pero depende de vos que te enganches en ese tipo de cosas. Todo tiene que existir aquí, todo está permitido que exista.
El envidioso tiene que existir, el mentiroso tiene que existir, el ególatra tiene que existir. Porque es un ser que desde arriba, imagínense, Diosito querido, le está dando el permiso de existir. O sea, entonces, tiene que existir, ¿verdad? Ahora, depende de mí y exclusivamente de mí que yo me enganche en esos juegos. Exactamente. Y esto vale para todos, para todos. Entonces, la sala finalmente entrelaza todo esto porque es un lugar, un espacio energéticamente seguro, energéticamente limpio, para que el ser humano que tenga que llegar y que escoja comenzar un camino de autoestudio sea bienvenido y lo haga en un lugar donde se pueda sentir contenido, ¿bien? No juzgado y en libertad total y absoluta. Y pasaste por aquí 3 meses, hermoso, muchísimas gracias. Estás conmigo hace 5 años, hermoso, muchísimas gracias. Bien. Y sobre todo, muchísimas gracias, es esto que te digo, el comprender, el que finalmente esos seres humanos estén aquí. En que todos estemos aquí. Carmen, gracias por existir, Carmen. En nada, Mai, un placer. Un placer, Mai, igualmente. No, pero has dicho algo, esa idea de recordar, ¿no? Muchas veces, y creo que esto es un cambio grande en cuanto a cómo abordamos el aprendizaje. Y sobre todo cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, si lo llevamos un poco a la práctica de yoga, al sistema del yoga, una práctica más sistemática que sigue un método y demás, todos estamos acostumbrados a, dentro de la Ashtanga Yoga, trabajar dentro de un método, un sistema y demás. Creo que el sistema, el método tiene una virtud, tiene varias virtudes. Una de ellas es la eficacia, ¿no? Nos ayuda, y esto lo hablaba esta mañana con una alumna, es un marco de referencia que nos ayuda a hacer el trabajo interno, nos enfoca y nos ayuda a ser más eficaces en esa inversión de energía diaria, inversión de tiempo, inversión sí, de energía, tiempo, recursos. No obstante, esa idea de recordar es muy importante porque al final este camino del yoga es un despertar, no de nuestra inteligencia interna, sino a nuestra inteligencia interna. No es que la inteligencia interna, lo puedes llamar el Cristo interno, inteligencia interna, la consciencia, lo puedes llamar de la forma según la que te sientas más cómodo. Pero no es que esté dormida y la tengas que despertar. El que estás dormido eres tú. La inteligencia interna está ahí. Y de tal forma esta práctica diaria que hacemos de movimiento, respiración, puedes luego empezar a trabajar con mantras, puedes trabajar en respiraciones más concretas, puedes empezar a hacer un sinfín de cosas en función de dónde te vaya llevando tu camino. Al final es una puesta a punto y desde esa puesta a punto, desde un lugar más centrado, empiezas a crear ese hábito para que empiece a ser parte de tu naturaleza. En lugar de estar disperso, es parte de tu naturaleza, empiezas a estar más centrado, más centrada y desde ahí ya comienzas a abrir los ojos a esa inteligencia interna que ha estado siempre ahí. Y es cuando decías comenzar a honrar la intuición. Y esto es algo que también todo el mundo tiene intuición, no es algo, hombres, mujeres, cualquier ser que haya en la Tierra tiene algún tipo de intuición, supongo. No sé, perros, gatos, tal vez, no sé, no me puedo meter ya en tanto detalle porque no lo sé. Puedo hablar de momento de humanos. Los humanos tenemos una brújula interna, ¿sí? Y yo creo que estas prácticas realmente te ayudan a conectar con esa brújula. A ver, sí te ayudan a recordar,
Y a ver, si es cierto que hay cableado energético para que se entienda de alguna forma, para poder explicarlo de forma que un cerebro humano lo comprenda, sí hay que reconectar cableado energético hacia esa esencia inmutable, eterna y absoluta que siempre estuvo ahí. A eso se le llama personalidad divina. La personalidad divina no tiene modificación, es la misma a lo largo de todas las vidas que has tenido, exactamente la misma. La que cambia es la identidad. La identidad, hoy soy Mai y en otro momento vaya a saber que fui, bien, otra cosa, en otros momentos, en otros planetas, en otras épocas, en otras civilizaciones. Pero la identidad divina siempre es eterna y es infinita. Y ese es el fractal de lo que conocemos como Dios aquí, también Padre Azul o Padre Absoluto. Y a través de la práctica de yoga, a mí me gusta, yo digo, un día de esto me lo voy a poner tatuado en la frente, como para que cuando la gente me mire ahí, lo primero que vea sea el segundo sutra. El segundo sutra, Yogas Chitas Vritis Nirodha. Yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. Seamos conscientes, yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. ¿Por qué alguien buscaría el cese de las fluctuaciones mentales? Para acordarse de lo que había ahí atrás, eterno, absoluto, Dios, para darle espacio a Dios. Entonces, la práctica de yoga lo que hace es darte herramientas para poder ir alineando los diferentes cuerpos a través de una secuencia de asanas. Bien, a mí me gusta ver asana como si fuera acupuntura. Es lo mismo, ¿bien? El acupunturista no clava la aguja donde le pinta, no dice, venga, va, y te tira y la clava donde se... No, es una persona estudiada, ¿bien? Que conoce nadis, que conoce líneas ley del cuerpo y sabe exactamente el punto neurálgico donde debe. Bueno, cuando asana es correctamente ejecutada, y recordando que el estado de asana es un estado meditativo, bien, que no es lo mismo que postura, en donde uno podría aplicar solamente a una cuestión física, pero en un estado de asana y con una alineación correcta, uno está colocando la acupuntura exactamente donde la debe colocar. Y es muy interesante, a mí algo que me gusta muchísimo de Ashtanga es que la razón de ser del orden de las posturas es porque va trabajando chakras, desde plantas del pie, ¿bien? Con secuencias de pie y todo esto, y va subiendo en el trabajo de los chakras hasta finalmente en invertidas trabajar los superiores. Y el otro día he hablado con Alejandro Chiarella, que es el director de la escuela donde yo me formé, y justo charlábamos acerca de esto, que es sumamente interesante. En el trabajo de la anatomía sutil que uno realiza cuando hace la práctica de asana o cuando hace pranayama, ¿bien? Cuando hace pranayama sobre todo, pranayama es como la vía, si quieren, la más directa y entre muchas comillas la más fácil de poder conectar muchas cosas, o sea, cosas esenciales, encender la kundalini, activar yamatrina, o sea, se hace a través de pranayama. Bien, independientemente de que hagas asana o no, a través de pranayama podés llegar a esos estados. Pero bueno, la realidad es que la práctica de asana está trabajando sobre centros energéticos. El orden que tienen las secuencias para mí es una obra de arte, porque yo digo, esto está claramente canalizado, esto no lo pensó un ser humano acá que dijo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? No, esto está canalizado por ajustadores de pensamiento a un ser humano y tenía que llegar de esa forma y eso es lo que tenía que ser compartido. Pero bueno, yo creo que en lo que respecta a la práctica es esto, es no solo trabajar el cuerpo físico, comprender que el orden de las posturas está trabajando centros energéticos, y que por algo tiene el orden que tiene. Y por eso es que no se nos ocurre cada día armar una cosa diferente. No, estamos trabajando un orden para que la transformación sea muy amorosa, que no estemos violentando los cuerpos, mental, emocional, el psicológico, bien, o sea, no puede uno ir bueno, sí, como poder puede, como decís vos, ir a violentar los cuerpos, porque es libre albedrío, ¿verdad? Pero ojalá que no, ojalá que
el despertar y el crecimiento espiritual sea sumamente amoroso y lo más suave posible. El trabajo de asana yo lo veo por ese lado, el tema de ir trabajando los centros energéticos, más allá de que en cuestiones físicas, en el envase biomolecular, en este cuerpo, los movimientos, los estiramientos y todo eso, claro que hacen súper bien. Por supuesto que es preciso tener la columna vertebral, sobre todo en extensión axial, sobre todo, para mí es la prioridad número uno, porque bueno, dentro de las 33 vértebras también hay conexión con las 33 dimensiones que tenemos aquí arriba. Estamos en la tercera, son 36, pero por eso tenemos 33 vértebras, porque hay otras 33 dimensiones hacia arriba. Y por eso tenemos 13 articulaciones principales, y por eso tenemos 20 dedos, 10 de las manos, 10 de los pies, y ahí un poco tienen la configuración de lo que se conoce como el 13-20-33. Esto es, también o sea, habla de la automaestría del ser. Y el camino de empezar, porque a nosotras nos tocó empezar y trabajar con el yoga, pero hay otros caminos, que este no Sin es el duda. único, ni es el mejor, ni, a ver, Ajá. este es el que resonó con nosotras. Ujú. Pero el trabajo con asana y el tener alguien que te ofrezca, que te facilite las herramientas, que te facilite el conocimiento, ¿bien? Que te facilite la información para que eventualmente la puedas integrar y puedas ir percibiendo todo este trabajo mucho más profundo. Bueno, eso ya depende del alumno o depende de cada una de nosotras con nuestras prácticas, ¿bien? Pero bueno, para mí esto de tener a alguien que te guíe es como el mensajero. Es el mensajero que te viene a traer el mensaje, pero ni por asomo es no sé, el papel más importante de la obra. Es que ni por asomo. Hay algo mucho más grande, hay algo mucho más grande. Y bueno, si podemos empezar a captar ese mensaje, nos va a ir muy bien a todos. Un poquito mejor, por lo menos. Es lo que estabas comentando, ese trabajo el diseño de la práctica, según está la secuencia y también ese trabajo gradual y también el trabajo de las series, las diferentes series. Ah, esto es algo que a mí me parece súper curioso y realmente no dejo de sorprenderme al verlo en gente a mi alrededor, en personas que practican conmigo y verlo también en mí misma sobre todo. Como las diferentes series, primera, segunda, tercera serie, llevan cambios no solo físicos y mentales, sino cambios de vida asociados. Esto lo comentaba hace no mucho tiempo con una persona. La primera serie, esta idea de yoga chiquitza, terapia de yoga, depuraciones, comienzas a trabajar sobre todo el digestivo y toda esta digestión, no solo de alimentos, sino también de pensamientos, de experiencia, como empiezas a hacer el trabajo inicial, ¿no? Ayudarte a volver a tu centro, crear ese hábito, ir cultivando esa confianza en ti, ¿sí? Empezar a desbloquear la cadera. La cadera es una parte muy importante, ¿no? Para ese desbloqueo y trabajo con la columna, que es lo que comentabas. Todo eso está en la primera serie. Normalmente unos meses seguramente depende de la persona, pero no mucho tiempo dentro de la primera serie de práctica. En primera serie empieza a haber cambios de vida. Los cambios más normales son cambios de trabajo, o bien lo cambias o te echan, pero hay un cambio de trabajo. Otro cambio muy común es cambio de pareja. Muchísimas rupturas, muchísimos divorcios. Eso suele ser como un byproduct, como un efecto secundario de la primera serie, sinceramente. Y cambios de ubicación, o sea, como esos cambios como de tu base, de las fundaciones de tu vida. Suelen ocurrir en primera serie. Si te das cuenta, la primera serie es muy apánica, está muy centrada en esa exhalación y es como todo ese enraizamiento que trabajamos en la primera serie va asociado también a este tipo de cambios, ¿no? Entonces, esas estructuras más
grandes, tal vez son las que van a empezar a desmantelarse. Porque al final el yoga es un trabajo de desmantelar, no es un trabajo de poner más capas, sino de ir deshaciendo, que es muchas veces lo que las personas no comprendemos cuando llegamos a la práctica, pero nos empezamos a dar cuenta pronto. Bueno, va a depender muchísimo, de vuelta, del nivel de conciencia de ese practicante. Porque también puede pasar, porque también es una opción dentro de todo lo que está permitido que suceda aquí en este bendito planeta, que se practique, se practique, se practique y finalmente no se haya entendido absolutamente nada. Y tenés 500 años de práctica y de 500 años de práctica de algo que no pudiste integrar. Yeah. Y eso también sucede. Y lo vemos, o sea, a los hechos me remito. Se ve, pero muy claramente. Entonces, al fin y al cabo, por eso digo que el proceso es personal, el proceso evolutivo y ascensional es totalmente personal, es de exclusiva decisión de uno querer soltar esas capas. Por eso digo, cuando estén un poco en duda, vuelvan al segundo sutra. ¿Para qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y qué importa si estás en tercera, en cuarta, en sexta, si te pones las dos piernas atrás de la cabeza? O sea, hay que dejar de mirar el dedo, ¿bien? Que apunta a la luna, y mirar a la luna y darte cuenta que atrás de la luna hay una galaxia, y atrás de la galaxia hay un universo, y es lo que te digo, detrás del universo hay un multiverso, y detrás del multiverso hay un omniverso, y estamos todos mirando el dedo. Y es que no tiene sentido, Carmen, realmente, o sea, es que no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque desde tu más profundo anhelo querés encontrar a Dios. No importa la etiqueta que le pongas, llámalo como quieras, o sea, eso es una tontería del ser humano de esta dimensión, o sea, ahí afuera no tiene ninguna etiqueta. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Siempre hay que preguntarse eso. Y ahí se desvanece absolutamente todo. Es que se desvanece. ¿Qué importa si estoy en primera? Bien, ok. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Bueno, mi cuerpo permitió, mi proceso permitió pasar una segunda. Muy bien. Me da exactamente igual. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ok, sigo practicando. Mi cuerpo permite, porque también es una cuestión de que tu cuerpo permita esos movimientos. O sea, a ver, pasaste una tercera, me da exactamente igual que si estuviera solamente haciendo surias. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si no es para recordar que sos Dios. No hay más. Yogas chitas vritis nirodha. Por eso, desde la intuición, sabemos que yoga lo que viene a hacer es a quitar capas. No es agregarte temas para que te vuelvas un obsesivo compulsivo. Porque si no, lo único que estás haciendo es agregar ruido. No, venga, y hoy tengo que practicar, y hoy tengo que poner, y mañana hago esa segunda, y pasado tercera, y cuando alcances, terminas primera, vas a querer segunda, y cuando termines segunda, vas a querer tercera, y a ver, y nunca te va a ser suficiente en tanto y en cuanto no te preguntes para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Es sumamente importante que se pregunten eso. Estamos haciendo lo que estamos haciendo porque nuestro anhelo más profundo es reunirnos con Dios. Es la ley del uno, es la ley de la verticalización. Ese es el anhelo más profundo del alma. El anhelo más profundo del alma es volver a casa. Y estamos aquí envasados, o sea, siendo seres multidimensionales, estamos envasados en estos cuerpos que son limitados, que tienen hambre, que tienen frío, que tienen calor, que tienen que ir al baño, que tienen que comer, que tienen que tener sexo. ¿Bien? Y cuando te sacaste este traje de astronauta, porque desencarnás, porque todos vamos a desencarnar, sin ponernos melodramáticos, es que es algo propio del proceso de la vida del ser humano, y te quites este traje de astronauta y vuelvas a reunirte con esa conciencia divina, y vas a mirar y vas a tenerte una compasión, porque vas a decir, pero mira las cosas que así.
Y es como estar mirando a una criatura de 2, 3, 4 años, ¿bien? Haciendo las cosas de una criatura de 2, 3, 4 años, a la que hay que tenerle paciencia. Más chiquitos tienen que aprender a caminar, tienen que aprender a hablar. Y cuando te quites este traje, te vas a ver a vos misma de esa manera. Pero mira las cosas que hacía la Mai. A vos te, pues mira cómo pensaba de sí misma, mira las cosas que se le ocurrían, qué ternura que me da. O sea, y ojalá todos empiecen a conectar con esa sabiduría antes de desencarnar. Conectemos ahora con esa sabiduría. Ojalá podamos mirarnos ahora, cuando nos vamos del centro, ¿no? Porque todavía estamos penduleando entre polaridades. Está bien, es parte de lo que estamos viviendo. Pero idealmente vamos a identificar cuando estamos penduleando entre esas polaridades y entonces decir, no, espera, ya me fui del centro, estoy en cualquiera, ven, vamos otra vez a lo que vinimos. Bien, entonces, la idea es no perder el foco. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vine a hacer aquí? ¿Vine a tener un trabajo de 14 horas diarias toda mi vida, viviendo para sobrevivir, para pagar cuentas y morirme sin haber vivido? ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué desperdicio no darte cuenta del milagro que es que estés aquí! Del milagro que es que seas el ser que sos. O sea, somos Dios manifestado en la más alta densidad de la materia. Por eso yo cuando te digo que me agarra que no lo puedo ni explicar, yo digo, debe de ser como algún instante, ni siquiera algo completo, porque imagino que en algo completo, no sé, los niveles de energía deben ser muchísimos, el voltaje, pero me deben tirar desde ahí arriba como gotitas, así una pizquita. Mira, prueba un poquito de samadhi, mira, ahí tenés. Y de repente es un amor por todo, o sea, me atraviesa absolutamente todo, y veo todos esos seres humanos, y me dan unas ganas de abrazarlos y de agradecerles, desde mi corazón agradecerles, porque es muy difícil estar encarnado aquí. Y más si todavía tenés el velo, si todavía estás inconsciente a esto, es muy difícil, o sea, un ser humano que no tiene aún, que no ha recordado esa esencia divina, está embarrado en un loto en donde se hace problemas, porque aquel me dijo, porque este me dijo, porque aquel me hizo, porque mirá, que no sé qué. Y yo veo todo eso y me da tanta ternura, porque de vuelta es que digo, mira lo que está haciendo. Y me da una ternura, o sea, bueno, de también, me da una ternura y me ayuda a comprender. Me ayuda a comprender muchas cosas. Pero no hay que olvidarse, Carmen, nunca. La pregunta es, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Esa yo creo que es una pregunta que tenemos que tenerla muy a mano y simplemente saber que el anhelo más grande del alma es volver a casa. Y estás aquí viviendo experiencias escogidas en un contrato álmico por tu libre albedrío. Nadie te obligó a vivir la vida que estás viviendo. ¿Bien? O sea, la hemos co-creado nosotros. Y sí, obvio que vamos a extrañar nuestra casita ahí arriba, claro, porque de ser un ser multidimensional, inmenso, infinito, total y absoluto, de repente te encontrás envasado aquí, muy limitado, en dualidad, con todas estas necesidades físicas. Y hay mucha gente, a mí me pasa, yo tengo una alumna que es muy sensible a esto, y ella me dice, yo siento que como que no pertenezco aquí. Y yo le entiendo, y es que no pertenece aquí realmente, ninguno de nosotros, pero bueno, bajamos para servir, y bajamos porque cuando dijeron, a ver, ¿quién levanta la mano? Necesitamos ayuda para ir a sostener, cuidar y realizar el proceso de ascensión y evolución de la raza humana. ¿Quién quiere ir? Y acá estamos. O sea, nunca leímos la letra chica del contrato, es lo que siempre digo. Dijimos, venga, yo, y nos recopamos, bajamos acá y llegamos acá. Y de repente llegas acá
con un velo de la memoria, no te acordás de tus vidas pasadas, no sabes de dónde venís, ni siquiera te acordás tu misión de vida, o sea, tenés que andar buscando y rebuscando y rebuscando, tenés que andar sanando karmas ancestrales, karmas tuyos, o sea, es un quilombo. Y claro, entre todo eso es lógico que el ser humano se pierda, que se pierda de su grandiosidad. Es lógico. Es parte, yo creo que es parte también del proceso, o sea, la aventura, el plan divino era crear un ser en la más alta densidad de la materia que tuviera todas las potestades mismas que tiene el Creador. Por eso digo, somos Dios, solo lo tenemos que recordar, no es nada nuevo que aprender, hay que acordarse nada más. Y en base a eso, bueno, a ver, ahora vamos, a ver, ¿qué es lo que vine a hacer? Y en cuanto a la misión y al Dharma, yo muchas veces les digo a mis alumnos, les pregunto, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué actividad harías si no te pagaran? Al contrario, vamos a poner esto. Suponte que fueras ultra archi multimillonaria. O sea, todas tus necesidades, todas las necesidades de todos tus seres queridos, de todos tus amigos, están todas cubiertas, todas. Si no te faltara ningún tipo de medio, ¿qué te gustaría hacer? Y se me quedan pensando. Y la mayor parte de ellos no tienen ni idea. Y eso a mí, ahí es donde se me estruja el corazón, porque digo, mira la cantidad de seres humanos, de semillas potenciales de divinidad, que están ahí y que todavía no están abiertas y que ni siquiera saben que son una semilla. Y ni siquiera saben qué es lo que les gustaría hacer. Y yo digo, bueno, ahí tienen una puntita de un hilo para empezar a destejer el pullover. Y preguntarse, a ver, ¿qué me gustaría hacer? Si no tuviera ningún tipo de preocupación de necesidad, ni yo, ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie, estamos todos cubiertos. Entonces, me establezco en ese pensamiento, ¿y qué me gustaría hacer? Y a veces asusta hacerse esas preguntas, porque uno realmente no sabe qué es lo que le gusta hacer. Y yo creo que por ahí es donde hay que empezar, esencialmente, el no olvidarse para qué hago lo que hago, el no olvidarse que el anhelo más grande del alma es volver al uno, es volver a Dios. Eso es el camino de verticalización. Y bueno, y estando aquí, empezar, aunque sea, de tirar el hilito por preguntarme, a ver, ¿qué me gusta hacer? Entonces, en base a eso, uno va a ir desarrollando su Dharma, ojalá. Y yo, fíjate, Maya, aquí hay un par de cosas que creo que son importantes, un par de formas de abordar esto que son importantes. ¿Sí? Cuando hablamos de estas preguntas, de la autoindagación, me da la sensación de que nuestra mente está siempre muy obcecada en encontrar la respuesta, en la certeza, cuando al final el proceso, lo importante del proceso no es tanto la respuesta como la pregunta. El centro del proceso es la pregunta, no es la respuesta. Y esto es algo que nos hace explotar la mente porque no estamos preparados para eso hasta que aprendemos a descansar en el no saber. Aprendemos a descansar en ese espacio de incertidumbre, ¿sí? Que es un poco en ese vacío realmente, que se simboliza de muchas formas en la tradición del yoga, hay muchos símbolos de ese vacío. Pero creo que es la clave, igual que cuando estás trabajando en pranayama, por ejemplo, estás trabajando con los espacios entre inhalación y exhalación, estás trabajando, un gato. Sí, uno de los tres. Vine a decir hola. ¿Quién es? Shanti. Ok. Ay, yo medio que se fue, a ver si vuelve a pasar. Ok. Igual que en pranayama, por ejemplo, trabajas en esos espacios entre la inhalación y la exhalación. O en prácticas de meditación, trabajas en los espacios, aprendes a existir en los espacios entre pensamiento y pensamiento. Con la práctica de asana aprendes a encontrar ese espacio interno que te permita moverte en un giro, moverte en la cadera, son cosas más burdas tal vez, o más, no quiero llamarlas burdas, pero son cosas más tangibles que te ayudan realmente a ir
acomodándote a ese vacío. Ir sintiéndote más cómodo con esa existencia de espacio. Que al principio experimentamos como una carencia de algo, puede ser, o como, no una carencia necesariamente, sino como algo que me hace estar nervioso porque no está lleno de algo, no tiene una respuesta y es como, ¿qué hago con esto? Que alguien me lo diga, ¿qué hago? Por eso creo que las figuras de autoridad funcionan en un Es que principio, yo porque te creo que dicen qué sí, hacer. sí, ¿Eh? total, total. Porque pensate esto, Carmen, es más cómodo que alguien externo te venga a decir qué es lo que tenés que hacer, a que tengas los cojones de darte cuenta de qué es lo que tenés que hacer. Es cierto. ¿Eh? Hay que ser muy valiente para decir, no, no, no necesito ningún factor externo que maneje mi vida. Ajá. Bien, porque entonces cualquier proceso de sanación se lo vas a endilgar a ese factor externo, no porque mi maestro me dijo, no porque mi gurú me indicó. No, lo siento. O sea, siento decepcionar a todo el mundo. No es el maestro, no es el gurú, es que tengas los cojones de tomar responsabilidad de tu propia vida. Y muchas veces, dentro de ese proceso de toma de responsabilidad, hay que sostener esos espacios de vacío. Pero son los mejores. Son los mejores. Porque esto, estamos muy acostumbrados en el proceso de la mente, de la psique propia del ser humano, porque bueno, es parte de las herramientas egoicas que el humano tiene, de querer todo ya, de querer todo ayer, de querer tener la respuesta de que venga aquel y entonces esto cómo lo soluciono y esto cómo lo hago. Bueno, pero eso es la identidad, eso es parte de la identidad humana, no es parte de la personalidad divina. Eso es parte del juego de tener una identidad humana. Entonces, si uno empieza intuitivamente, por eso digo, hay que ir como muy despacito, porque quizás hoy hemos hablado de conceptos muy rebuscados y cosas que va a haber gente que por ahí no se escucha por primera vez o se mete, a ver este podcast que puso Carmen y escucha, Next. y escucha tal cual a estas dos locas hablando de todo esto y dice, ¿de qué me está hablando esta gente? Bueno, está bien, no importa. La información tiene que estar disponible para todos. Bien, y después cada cual que procese y haga lo que pueda con el nivel de conciencia que tiene. Pero yo creo que es necesario tomar responsabilidad, Carmen, tomar la propia responsabilidad. Y sí, van a haber momentos en los que voy a estar en el vacío. ¿Y qué hago? Respiro. Respiro. Respiro básicamente porque si no me muero. Bueno, el que quiera desencarnar, deje de respirar y ya. Pero no, respiro. Respiro y cierro los ojos y trato de sentir a Dios dentro de mí. Sentir que soy Dios y ya, y no es que no hay más, Carmen, no. Todo lo demás, te das cuenta, todo lo demás es todo un circo de armado de identidades, porque tiene que ver con la identidad. Por eso, en la psicología, cuando uno siente su identidad atacada, ¿bien? O sea, aquello con lo que te identifiques, y esto tiene que ver con un grupo social, una comunidad, un país, una comunidad de yoga, ¿bien? Unas formas en las que se mueve esa comunidad de yoga. Entonces, quizá va a haber mucha gente que escuche lo que estamos hablando hoy dentro de la comunidad propia de la Ashtanga y va a decir, ¡qué horror! ¡Herejes! ¿Verdad? Porque sí. Bueno, está bien, es el nivel de conciencia que tiene y quizás esa persona todavía necesita de las dependencias emocionales y de regalarle las decisiones de la toma de decisiones de su vida a tener un maestro, a tener un gurú. Por eso digo, nada está mal, todo está bien. Nada está mal, todo está bien. Hay que comprender que cada ser humano tiene sus tiempos de aprendizaje. Recuérdense en esto, a un niño de 4 o 5 años no lo podemos poner a hacer un doctorado. Es que no se nos pasaría por la cabeza jamás, porque un niño de 4 o 5 años necesita otra atención, necesita otra guía, necesita que vayas, que le enseñes otras cositas, está en otro momento de su vida. Y alguien que está en un doctorado
no necesita las cosas que necesita el niño de 4 o 5 años, necesita otras cosas. Y entonces, ¿alguno está mal? No, la realidad es que no, ninguno está mal, cada cual tiene su nivel de conciencia, tiene sus tiempos, y eso hay que aprender a respetarlo y honrarlo. Por eso digo, tratemos de ver más allá de la identidad humana. Tratemos de vernos todos más allá de la identidad humana. Gracias por haber venido al planeta, no a la sala, no a mi casa, no. Gracias por haber venido a este planeta en misión, ojalá, en servicio o para aprender, o ambas, servicio y aprendizaje. ¿Bien? Pero se comprende que es sumamente difícil estar habitando esta dimensión, porque tiene muchos reveses, tiene muchas vueltas, tiene mucho... Es como enredarse en un hilo muy enredado o en lodo. Entonces, mientras nos mantengamos con un nivel de conciencia que se mantiene enredado en esas dinámicas, sea cual sea la dinámica, no vamos a poder lograr conectar con esa esencia divina. Ahora, una vez que conectás con esa esencia divina, no hay vuelta atrás. O sea, abrís la puerta y esto ya no se cierra. Pero entonces, claro, lo que va a empezar a suceder es que no solo te ves a vos diferente, sino que podés observar, ¿bien?, las situaciones que vivís, o sea, lo que pasó con este, lo que pasó con aquel, lo que pasó más allá, empezás a entender por qué pasó lo que pasó antes de llegar a este punto. Esta Mai no es la misma Mai de hace 10 años atrás, de hace 5 años atrás, esta tiene otro nivel de conciencia. Pero ahí voy entendiendo y voy comprendiendo y voy integrando, ya entiendo, hoy entiendo por qué hace 20 años atrás pasé lo que pasé de la forma en la que lo pasé. ¿No? Y entonces es como ir soltando esas capas de identidad, es como ir quitándose las capitas de la cebolla. Pero así como lo hago conmigo, ok, puedo mirar a otros seres humanos y decir, ok, estas son sus identidades, bien, aquí, humanas, pero tras que eso hay personalidades divinas. Y alguno lo recordará más que otro, alguno estará un poquito más conectado que otro. Pero es que no son esos cuerpos, no son esos pensamientos, no son esas cosas que sienten. Esto no es válido solo para mí, esto es válido para todos. Entonces, yo creo que es una estrategia de elevarse por encima del tablero de juego, Carmen. Conciencialmente, elevarse por encima del tablero de juego. Y de repente ves a los dos contrincantes, ves todas las fichas y ves todos los futuribles, todas las posibilidades, ¿bien?, dentro de todo lo que se puede co-crear. Y de ahí escoger, porque el libre albedrío es respetado a rajatabla, esto es ley cósmica divina. Lo que sea que vos escojas con conciencia, por omisión o por ignorancia, se te va a respetar a rajatabla. Entonces después no podemos echarle la culpa a tal o cual, no, porque mira lo que me hizo, no, porque mira lo que, no, y mira lo que está diciendo. Estás escogiendo por tu libre albedrío otorgarle alimento energético a ese otro al prestarle tu atención con tu forma pensamiento. Y yo digo, no se dan una idea de las cosas que pasan. O sea, uno solo ve acá las interacciones humanas y detrás, lo que arrastra energéticamente detrás, atrás pasa de todo. De todo, de todo. Y por ahí es esto, por ahí después me mandan un mensajito y May, no te fijas que no sé qué, y entonces estoy cortando cordones karmáticos, haciendo limpias energéticas, haciendo desbloqueos energéticos, y voy quitando, ¿no? Y les voy quitando un montón de porquería. Porque aquel que tuvo esa dinámica hace no sé cuántos años, que no sé qué, y le dejó clavado, tiene un aguijón energético que todavía la otra persona hace años que no la ve y todavía tiene el hilo que lo conecta, el cordón que lo conecta con aquel otro. Y esta persona está trabada en el trabajo, siempre repite los mismos patrones negativos, siempre se encuentra con el mismo tipo de compañeros de trabajo. ¿Ves? Samsara, jala, jala, ¿sí? ¿Ves?
¿Ves? Samsara. Entonces, esas son cosas que pasan en el aspecto astral. Y después hay que ya ir también haciéndose consciente que el programa Karma, el Samsara, ¿bien? Se terminó en el año 2012. Se terminó. Dejemos de echarle la culpa de todo lo que nos pasa al samsara y al karma, por favor les pido. Ya está, esto se terminó en el año 2012, te lo decían los mayas, no era que se terminaba el mundo, amigo, no, era que te cambiaban el programa. Entonces, ¿Y ahora qué teníamos? ¿Causa-efecto? esto es causa-efecto y es inmediato aparte, por eso ya no lo vas a pagar dentro de 4 vidas, no amiga, esto es ya, aquí y ahora. Entonces, seamos buena gente, por favor, seamos buena gente, seamos amorosos, seamos comprensivos, ¿bien? No nos metamos en mentiras, no nos metamos en engaños, ¿no? No, bueno, sí, ahí está tu libre albedrío, tenés ganas de co-crear a través de eso, se te va a respetar, a rajatabla, así es la vida que vas a tener. Pero deja de echarle la culpa al karma. El karma te lo cortaron en el 2012. Lo que por ahí queda de residual es que a los viejitos que somos nosotros, que somos todos los nacidos antes del año 2012, sí que tenemos que terminar de limpiar cositas que nos quedaron. Pero luego ya los niñitos nacidos del 2012 en adelante vienen limpios, no traen karma ni propio, ni ancestral, ni nada, eso nos tocó a nosotros, los más viejitos. Está, porque de hoy todavía tengo que sanar lo que aquella bisabuela hizo en aquel momento. Bueno, sí, pero se está sanando muy rápido, muy, muy, muy rápido. Con muchos tipos de acciones uno va sanando ese tipo de karmas, tanto los de linaje como los propios, en múltiples acciones, porque esta es la última vida para sanar esas cosas. Entonces estamos todos pagando cuentas a rolete. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. El tren está aquí, Carmen, el tren está aquí, se va con los que se quieren subir, y los que no se quieran subir, nada está mal, todo está bien, ¿bien? Siguen en salita de 3 y 4 años, está muy bien, no pasa nada, hay que esperarlos un poquito más, no se les puede apresurar en el aprendizaje, no se puede, con todo el amor, o sea, hay que respetarlos, que es lo que pueden hacer. Y los demás, pues bueno, venga, a lo que sigue, porque vinimos aquí a trabajar, no vinimos al planeta Tierra de vacaciones, vinimos aquí a trabajar. May, si hay... llevamos ya casi 1 hora y media, hemos estado, y eso está bien. Vas a tener que cortarlo en 2. No, pasa rápido, pero la verdad es que estos temas dan para mucho. Sí. Pero no obstante quisiera, porque hemos tocado varias cosas, hemos tocado esta idea de la grandiosidad, te referías a ella como a conectar con esa divinidad interna, desde la forma según la cual lo has explicado, creo que era bastante bonito esta idea también de recordar, ¿no? Como parte del aprendizaje, que no es llenarte de cosas nuevas, sino de realmente recordar lo que ya está dentro de ti y ese despertar a lo que eres. Despertar tuyo, el que está dormido eres tú, lo que eres no está dormido. Total. Hemos hablado de estas cosas, hemos hablado también del rol de la autoridad, de la labor de la intuición en cuanto a caminar por el camino, el rol también que un maestro puede tener, ¿no? Puede ser llevado más al terreno de la autoridad o más al terreno de ser un facilitador o de ser una persona que ofrece herramientas. Creo que todo esto es en general bastante interesante también para una persona que practica, y sobre todo interesante que lo comente una persona que tiene una escuela abierta, un negocio abierto al público, donde al final necesitas ese intercambio energético para que el negocio se mantenga abierto, ¿no? Eso es una realidad. Intercambio energético en forma de petrodólares también, de dinero también. ¿Sí? Es un intercambio más, tal cual, total de acuerdo, total. Eso es, y no sé por qué digo petrodólares, una prima mía de América vive allí desde hace 25 años, así en San Francisco, siempre me decía petrodólares cuando era pequeña y se me quedó.
Y siempre hablo de petrodólares, pero es cierto, es necesario, es algo que tenemos que tener en cuenta y es parte también de esta idea de abundancia, ¿no? Y Ujú. creo que nuestra relación con el dinero es algo que todos tenemos que sanar en mayor o menor Sí, medida, ¿no? sí. No obstante, si hay una cosa que te gustaría que las personas que nos escuchen y que nos viesen recordasen, como un pensamiento final. ¿Te gustaría que se quedase en la cabeza, en las mentes de la gente? ¿Cuál sería? Yogaschita Suritis Nirodha. Mm, Yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. ujú, Cualquier otra cosa que vaya, ese es el foco, ese es el centro. Cualquier otra cosa que lo único que hace es traerte más fluctuaciones mentales, amigos queridos, por ahí no es. Amigos queridos, lo siento. Por ahí no es. Mm, ¿Bien? Creo que es un, es un, es un, es un mantra maravilloso, es un mantra que uno tiene que... Yogaschitas Vritis Nirodha, Yogaschitas Vritis Nirodha. it's a good one. Es una buena, ¿no? Para hacer un yapa. Mantrénlo, sí, desde su corazón, desde la Ujú, esencia. No son solo palabras. ujú, Los sutras no son solo palabras, mm, ¿bien? Y toda la sabiduría que hay detrás de la filosofía hindú, o sea, eso es, y sánscrita, es que todo ese material no fue tocado, no fue viciado, no fue modificado. Pero por favor, yogas chitas fritis nirodha. Bien, cualquier otra cosa que les llene la mente de ruido, por ahí no es. ujú. Ese es su, esa es su chuleta. Esa es su chuleta, ese es su recordatorio. Bien, si están en una situación, en una relación, en lo que fuere, que lo único que hace es generar más britis, más fluctuaciones mentales, por ahí no es. Ujú. Es algo bueno a tener en cuenta, Mai. Aquellas personas que quieran conectar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Cuéntanos. Bueno, por redes sociales, estoy en todas las redes sociales, pero yo creo que una de las que más se está utilizando en este momento es Instagram. Entonces tienen el Instagram de la escuela, Ashtanga Yoga Lugo, y mi Instagram personal, que es mai.lorenzosuárez. Mismo a través de mi WhatsApp, 689-58-22-81, código de país 34, porque estamos en España y quien sabe esto, lo escucha, vaya a saber quién. Yay. Ok. Y todos bienvenidos, todos bienvenidos. Aquellos que quieran comenzar un camino de autosanación, de autoconocimiento, de automaestría, todos son bienvenidos. Todos los que vengan con una intención amorosa en el corazón son bienvenidos. Y los demás, pues que se van a repeler solitos porque no tienen No lugar, van a resonar. no tienen lugar en mi realidad, no tienen lugar. Así que todos bienvenidos, Carmen querida, te agradezco inmensamente la invitación te digo, es para mí un honor y una alegría compartir espacios con vos de trabajo, de charla, de lo que sea, es una alegría. Gracias Muchas por venir a gracias, este Mai. planeta, Carmen. Oh, de nada, Mai. El placer es mío. Lo mismo digo. Estamos en contacto. Tenemos un poco de trabajo pendiente Así es, juntas. Estaremos en así es, contacto, no así es, obstante. así es. Pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. También me gusta que esta charla haya sido en español porque siempre hablamos con gente y hablamos, bueno, yo hablo inglés o español, puedo hablar uno de los dos. Cuando la persona habla inglés, lo hacemos en inglés, así que hay personas a las que les cuesta tal vez un poquito más Sí, conectar con el mensaje y me gusta tener episodios en castellano porque creo que también podemos llegar a personas cuya lengua nativa es el castellano, el español y que se sienten
más cómodas, entendiendo, digiriendo, integrando. Hay muchísimo material en inglés, también es necesario que haya material en castellano, sobre todo material que nos ayude a abrir los ojos. Yo creo que esa idea de, tal vez un poco más, puedo llamarla patriarcal o paternalista, yo creo que está un poco en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que está de capa caída, estamos ya de vuelta de eso. Y una parte muy importante de este despertar creo que también es, esto lo podemos dejar para otro momento, pero creo que es también que la mujer, en concreto, la esencia femenina empiece a abrir los ojos a su verdadero poder. Y no consiste en ponerse los pantalones del hombre y luchar. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. No, Dejarles no, que luchen ellos solos. no, no. Pero bueno, este es un tema para otro momento. Ah, ese da tela para cortar. Nos van a quemar por Continuación. brujas. Nos van a Será la quemar por parte 2. herejes. Será la parte 2. Pero, Mai, muchísimas gracias. Ha sido Gracias un a vos, placer Carmen. verte y estamos en contacto. ¡Mua! Mucho cariño. Mucho cariño, cielo. Dame un segundo, voy a parar la grabación.